Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y cada uno de ustedes, según de dónde se conectan. Les quiero dar la más cordial bienvenida a mi presentación dentro del marco del cuarto foro de líderes de la calidad. El tema que vamos a tratar se llama Impacto de las enmiendas 2024 a las normas ISO, específicamente orientado a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los requisitos de ISO 45001-2018. En mi presentación, a los que no me conocen, soy ingeniero químico, los saludo desde Ecuador, tengo un máster en sistemas de gestión de calidad y tengo más de 30 años de experiencia en los sistemas de gestión. Soy auditor de tercera parte de ISO 45001, ISO 9001 y otras normas como la 14001. Bien. En la parte izquierda inferior se encuentran mis contactos en caso de que me quieran hacer alguna pregunta o consulta. Bien, entonces oficialmente bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos? Yo tengo dos objetivos. Uno, describir brevemente los impactos del cambio climático en los trabajadores y la gestión de sistemas de seguridad y salud en el trabajo basados en el estándar internacional 45001-2018, como les había comentado, y también revisar algunas recomendaciones de la IAF para auditar los sistemas de gestión y poder ser capaces de dar cumplimiento a las enmiendas relativas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Comencemos hablando sobre qué es el cambio climático. Es cualquier cambio del clima en el tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o como resultado de la actividad humana. Esto está tomado de la IPCC, que es la United Nations Framework Convention of Climate Change. Y el cambio climático se refiere a un cambio en el clima que es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, esto es por actividades antropogénicas. Esto altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables entre sí. Entonces, con esto ya vamos adquiriendo un marco de qué es lo que vamos a ver, porque las enmiendas están orientadas a incluir el cambio climático en nuestro sistema de gestión, o la lucha, mejor dicho, saber el impacto del cambio climático para nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, la razón principal del calentamiento global, como todos saben, es el proceso sostenido de la industrialización que se inició hace siglo y medio. Y, por ejemplo, la cantidad de gases de efecto invernadero, ha aumentado en un 70% entre 1979 y 2004. Ahora, entre el 2004 y el 2024, de 20 años, me imagino o imaginemos que ese porcentaje ha aumentado y debe ser como un 80%. Ok, bien. Las actividades que generan más impacto en el cambio climático son la explotación de petróleo, gas, carbón, la tala de bosque y la erosión y el aumento de la población, por supuesto. Por ejemplo, la temperatura media de la superficie terrestre ha subido casi 1 grado centígrado desde los últimos años del siglo XIX y el nivel del mar ha aumentado casi 10 centímetros. Bien, entonces ya entrando más en materia, veamos qué tenemos que decir en relación específicamente al trabajador y el impacto del cambio climático. Para eso vamos a ver esta lámina. Tengo 6 aspectos. 1, aumento de temperatura y ondas de calor. 2, cambio en los patrones climáticos. Y 3, la calidad del aire. Luego, como punto número 4, tengo enfermedades transmitidas por vectores, estrés psicosocial y desplazamiento laboral y económico. Y todo esto afecta, impacta la salud y bienestar del trabajador. Aquí hay una lámina que me habla del cambio climático en la salud humana. Entonces, no tengo el tiempo para analizar este gráfico, pero vamos a ver solamente temperaturas elevadas. Las temperaturas elevadas me ocasionan un clima severo, y un calor extremo. El clima severo, a su vez, produce daños, fatalidades, impacto en la salud mental. Y el calor extremo me produce enfermedades relacionadas con el calor y fallas cardiovasculares. Veamos otros, por ejemplo, niveles elevados de CO2.
Los niveles de elevados de CO2 me producen impacto en el suministro de agua y alimentos y degradación ambiental. Hablando del impacto en el suministro de agua y alimentos, esto obviamente me va a producir desnutrición y enfermedades diarreicas, por ejemplo. Y en el caso de la degradación ambiental, lo que ocurre es que sucede una migración forzosa, conflictos civiles, impacto en la salud mental del trabajador. Bien, antes de comenzar a ver cuál es el impacto y cómo vamos a manejar las enmiendas hechas por la ISO y la IAF en este año 2024, en febrero, vamos a tener claro los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la ISO 45001. Los resultados previstos son dos: prevenir lesiones y deterioro a la salud de los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Esto es lo que me dice la ISO 45001. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en consecuencia es de importancia crítica para la organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST, tomando medidas de prevención y protecciones eficaces. Entonces, con estos dos requisitos en mente y el criterio fundamental de entender la importancia crítica de eliminar peligros y mitigar riesgos para poder mantener la salud, o el bienestar y la salud del trabajador, vamos a empezar a trabajar lo que sería incorporar el impacto del cambio climático en nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, siguiente punto: el trabajador y el impacto del cambio climático. Los principales riesgos del cambio climático para el trabajador lo vimos en la lámina anterior, sin embargo, aquí vamos a verlo de nuevo. Tengo estrés térmico, contaminación del aire, eventos climáticos extremos, alergias y enfermedades vectoriales, impacto psicosocial, accidentes laborales, riesgo para la seguridad alimentaria y exposición a sustancias tóxicas. Entonces, y del lado derecho de la lámina tengo la descripción de cada uno de estos peligros. Entonces, cuando yo considere el impacto del cambio climático en mi sistema de seguridad y salud en el trabajo, lo que tengo que estar haciendo es un análisis de riesgo en donde vaya viendo cada uno de estos peligros, cuáles son los riesgos que me generarían al trabajador. Bien, para eso tengo aquí una tabla de Excel que me muestra un análisis de riesgos común y corriente. Ustedes pueden ver aquí en el encabezado de las columnas, yo tengo los pasos específicos para realizar un análisis de riesgo. Pero entonces ahora lo que voy es a enfocarme en el impacto del cambio climático. Por ejemplo, voy a tomar como peligro el estrés térmico, riesgo, agotamiento por calor, causas, cambio climático, consecuencias. Tengo 7: fatiga y debilidad, mareos y desmayos, náuseas y vómitos, dolor de cabeza, desorientación y confusión, calambres musculares, riesgos de golpe y calor. Importante en un análisis de riesgos tomar en cuenta los controles existentes y su efectividad antes de calcular la magnitud del riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué está? La efectividad de los controles existentes, vamos a asumir que es 50%, de acuerdo luego a mi matriz de criterio de riesgo, le di un valor de 3 a la severidad y a la probabilidad. La magnitud del riesgo me da 9. Cuando lo comparo con mi matriz de criterio de riesgo, esto me da un nivel medio, me parece que es en la parte inferior, está en la tabla, debería estar. Aquí está, exacto valor. Tengo que abrir esta celda un momento aquí, porque para ver entre 5 y 14 mi valor de 9 es medio, y así sucesivamente yo le voy dando, digamos, la diferente valoración a la magnitud del riesgo calculada. Luego establezco los controles, y los controles a estos peligros ya vamos a revisar rápidamente cuáles son. Y después sigo con mi proceso normal, veo la eficacia de los nuevos controles, y hasta aquí, ustedes saben que hasta aquí está la columna L. Yo tenía lo que es el riesgo inherente, y una vez que aplico mis controles me muevo para acá y comienzo a trabajar el riesgo residual. ¿Y cómo lo hago? Porque yo voy a ver la efectividad del plan de acción fue de 50%, y lo que hago es calcular nuevamente la severidad y la probabilidad, y esto me va a dar la efectividad de los controles. En este caso me
me sigue dando la magnitud del riesgo como 9. Quiere decir que tengo que revisitar estos controles que están aquí porque no son lo suficientemente efectivos. Ustedes saben, estos controles, perdón, ustedes saben o no los he implementado bien. Esto es un patrón común y corriente de análisis de riesgo, ¿sí? Quería nada más ver que lo importante lo puedo hacer así y me tengo que enfocar en la parte del impacto del cambio climático en el trabajador. Veamos entonces cuáles son los controles. Aquí tengo, fíjense, esta fotico aquí me estorba. Ok, control, monitoreo de la temperatura y humedad, programación de descanso y pausa, capacitación y concientización, acceso a agua limpia, etcétera. Estos son ejemplos de controles que yo puedo poner y aquí, por supuesto, está la descripción. Bien, entonces, con este vistazo de panorama de análisis de riesgo general, vamos a ver rápidamente el contenido de las enmiendas. El contenido de la enmienda está orientado exclusivamente al capítulo 4.1 y 4.2 y es exactamente lo mismo que ya manejamos. Sin embargo, ustedes ven señalado en amarillo añadido. La organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente y en 4.2 dice las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a trabajar mi análisis de contexto de la oración, perdón, de contexto de la organización, de la manera como lo he venido trabajando y estableciendo la pertinencia de las cuestiones externas e internas, ¿no? Y luego voy a y cuáles son las partes interesadas internas y externas pertinentes. Importante la palabra pertinente. Esto me está hablando a mí de un análisis de riesgo, de una prioridad. Uno es más pertinente que el otro. ¿Sí? No es lo mismo el señor que me provee del insumo principal de mi proceso al señor que me trae el papel de la fotocopiadora. Los dos son importantes, pero cada uno tiene un nivel de relevancia distinto, ¿sí? Y luego en la parte inferior lo mismo, las necesidades de las partes interesadas pertinentes son las necesidades pertinentes también. Entonces hago un análisis de riesgo como el que les acabo de mostrar y así establezco la pertinencia de las partes interesadas y sus necesidades en relación al cambio climático. Ahora bien, la parte, el lomito, como decimos en buen venezolano, de esta presentación es la revisión de lo que nos dice la IAF en su guía emitida en marzo de este año y casi inmediatamente después que se emitieron las enmiendas. Entonces vamos a trabajar algunos de los capítulos. Fíjense, la IAF nos dice que los capítulos de la norma más afectados por las enmiendas son 4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 6.3, 7.1, 8 y 9. Por razones de tiempo, nosotros aquí vamos a trabajar únicamente, perdón, el capítulo 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar las recomendaciones que me da la IAF y las he colocado en una especie de cuadro con explicaciones bien rapiditas para que ustedes lo puedan aplicar de manera práctica. Les comento que esto ha sido presentado en varios eventos internacionales con muchísimo éxito, así que de verdad espero que esto les sirva como una guía para trabajar lo que, digamos, los planes que ustedes tengan que establecer para dar cumplimiento a las enmiendas. Entonces, 4.1, contexto de la organización, tengo 10 puntos específicos. 1, cumplimiento de los requisitos legales. 2, uso de materiales renovables de origen biológico. Todo esto, obviamente, es en la medida de lo posible. Entonces, cuando yo estoy analizando mis riesgos, yo lo que voy a hacer es una especie de lluvia de ideas y yo me llevo preguntas preestablecidas con estos 10 puntos, por ejemplo, y se los entrego al auditorio, ¿no? A las personas que están reunidas en mi salón para hacer la lluvia de ideas y de esta manera van a ir saliendo los aspectos del cambio climático relativos al contexto de la organización. Número 3, impactos potenciales de los trabajadores por cambios en otras disciplinas del sistema de gestión, cambio de operaciones, por ejemplo, ahorro de energía. Todo esto puede impactar la manera de trabajar y por ende la salud del trabajador, porque ahora las condiciones económicas pueden variar, el tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. 4, vida útil extendida de los equipos y herramientas, servicios por entrega y asistencias. Esto es siempre en la medida de lo posible. Lo que tengo es que considerar estos puntos. 5, requisitos para pasar a operaciones carbono neutral, aunque esta no es una exigencia específica de las enmiendas. Definitivamente todos los proyectos que yo desarrolle para mitigar el cambio climático van a redundar en una
disminución de la huella de carbono. Número 6, problemas que impactan a los trabajadores debido a las consideraciones energéticas. Si voy a ahorrar luz o agua, esto puede cambiar las prácticas de trabajo y puede verse afectada la salud del trabajador. 7, vulnerabilidad de los trabajadores debido a mayor frecuencia de los eventos climáticos extremos. Y aquí lo que es importante es desarrollar un plan de acción, un plan de emergencia para el caso de eventos climáticos extremos. 8, conocimiento y control de la salud y seguridad en la cadena de suministro en temas relacionados con el cambio climático. Aquí es importante dos cosas. Uno, conocer a fondo mi cadena de suministro en todos sus aspectos y conocer el cambio climático, cómo afecta a esta cadena de suministro de acuerdo al sector de la industria en el cual yo me encuentro. Aquí yo les recomendaría buscar la asesoría de un experto en cambio climático en la industria específica en la cual yo trabajo. ¿Sí? O donde está mi organización, ¿no? 8, conocimiento y control de la salud, seguridad de la cadena de suministro en temas relacionados con el cambio climático. Esto es lo que acabo de explicar. 9, tendencias del mercado sobre la sostenibilidad y el bienestar del trabajador. Recuerden que vivimos en el famoso mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y aquí tenemos que agregar valor, no solo sobrevivir, sino agregar valor. Entonces, es muy importante que trabajemos en la sostenibilidad, viendo qué hacen nuestras empresas similares, haciendo benchmarking para poder tener la mejor ventaja posible en este mundo tan difícil. Y punto número 10, productos y servicios en este contexto, por ejemplo, prácticas de trabajo competitivos con potencial de mejor desempeño en temas relacionados con el cambio climático. Entonces, con esto terminaríamos el capítulo 4.1. El 4.2, que es las necesidades de las partes interesadas. La guía me trae 8 puntos específicos. Cumplimiento legal vuelve a aparecer. Considerar las expectativas de los clientes en cuanto a prácticas de trabajo sostenibles, seguras. Es decir, yo me tengo que reunir con mi cliente para ver cuáles son esas necesidades que tiene relativa a prácticas seguras que consideren el impacto del cambio climático. Y si es una necesidad para ello, yo la tengo que incluir en mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 3, alinear la política de SST con la casa matriz. Esto en el caso que seamos parte de una transnacional y en América Latina hay muchísimas empresas de este tipo. Número 4, informar a los trabajadores. Aquí la guía habla de informar, sin embargo, yo profundizaría un poquito más y diría varias cosas. Uno, hay que tener unos roles y responsabilidades relativas al impacto del cambio climático claras y establecidas en primer lugar para cada puesto de trabajo. Y número 2, la comunicación al trabajador y la capacitación en el área específica que necesite trabajar. Aquí me habla de incluyendo la gestión de residuos, eficiencia energética y reducción de emisiones. Entonces aquí yo desarrollaría todo un plan de capacitación al trabajador. 5, actualizar las prácticas de seguridad y salud en el trabajo para reflejar los cambios de códigos y normas que aborden riesgos relacionados con el cambio climático. Esto está directamente vinculado al punto número 1 porque en muchos países estas prácticas o estos cambios de códigos y normas son parte de los requisitos legales. Bien, igual el punto número 7, permisos, licencias y otras formas de autorización. El punto 6 me habla de acuerdos ambientales con grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales. Recuerden que en el capítulo 4, este capítulo 4.2, nosotros tenemos que cumplir las necesidades de las partes interesadas y otros institutos o asociaciones a las cuales nosotros pertenecemos. Entonces hay que indagar cuáles son los requisitos relativos al impacto del cambio climático para darle cumplimiento. Bien, y la comunidad, recuerden que nuestra organización pertenece a una comunidad, no es aislada. Y finalmente, el punto número 8, requisitos relacionados con el cambio climático en procesos como embalaje, fabricación, servicios, logística, entre otros. Les pongo aquí un ejemplo corto. Si yo necesito reducir los desechos sólidos, quizás esto cambie la práctica de trabajo y esto puede tener un impacto directo en cómo se realiza la tarea y por ende, hay que revisar los nuevos peligros y riesgos para el trabajador.
¿sí? Para la salud y bienestar del trabajador. Recuerden que siempre tenemos que seguir manteniendo nuestro sitio seguro y saludable, ¿de acuerdo? Ok, una vez que hemos hecho esto, entonces estamos listos para realizar o revisitar nuestro alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí, antes de hablar del alcance, hay dos cosas importantes que quiero decir. Número uno, este proceso que yo realicé de lluvia de ideas o de lista de verificación o de PESTEL o de FODA o lo que fuera, yo necesito documentarlo paso a paso. Igual, cuando voy a establecer las necesidades de la parte interesada relativas al cambio climático, yo necesito documentar el proceso paso a paso. ¿Por qué? Porque cuando llegue aquí al punto número 3, al 4.3, yo voy a tener que revisitar el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero lo voy a revisitar y lo voy a modificar, lo voy a ampliar sí y solo si yo he encontrado impactos del cambio climático relevantes o significativos, tanto para el contexto como para las necesidades de las partes interesadas, ¿ok? Entonces, si el caso es este, que yo encuentro impactos significativos, yo tengo que modificar el alcance del sistema de gestión. Si no encontré ningún impacto significativo, no tengo nada que hacer. Sin embargo, necesito tener la evidencia documentada que pueda demostrar cómo hice el análisis y cómo llegué a la conclusión de que no tengo impacto significativo. Esto es lo que me va a requerir el auditor. ¿De acuerdo? Y bueno, si vamos a ver entonces cómo trabajamos, si el impacto del cambio climático o hemos encontrado algunos impactos significativos. Entonces, fíjense, aquí hay tres cosas que tengo que hacer. Número uno, identificación de problemas relevantes y requisitos de la parte interesada. Lo acabo de hacer en 4.1 y 4.2. Dos, determinación de la adaptabilidad, es decir, cuál es el plan de acción, cómo yo voy a incorporar esta mitigación de los impactos del cambio climático en mi sistema de gestión. Dice aquí, la necesidad de adaptarse al cambio climático ha llevado a la organización a modificar materias primas, equipos de tecnología empleadas, si es así. ¿Se han evaluado los riesgos de la SCT asociados? Todo esto me lo tengo que preguntar y ver para poderlo adaptar, ¿sí? Y desarrollar un plan para adaptarlo, ¿correcto? Luego dice integración al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Al adaptar el alcance del sistema de gestión para incluir consideraciones sobre el cambio climático, la organización debe asegurarse de que éste refleje adecuadamente todos los riesgos y oportunidades relacionados, incluyendo aquellos que impactan directamente la seguridad y salud del trabajador. Entonces, aquí, en esta parte, yo lo que hago es incluir en el alcance del sistema de gestión aquellos impactos significativos del cambio climático. Por ejemplo, necesito enfocarme en la reducción de residuos sólidos, ¿ok? Bueno, con esto tengo establecido ya mi nuevo alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí ya ustedes, antes de hablar de las conclusiones, ya ustedes pueden ver por qué hice tanto énfasis en el análisis de riesgo. Hay algunas cosas importantes. Ya les dije, lo primero, yo voy a modificar el alcance sí, solo sí encontré impactos del cambio climático relevantes a mi sistema de gestión. ¿De acuerdo? Ese es número uno. Número dos, tengo que tener información documentada de todo el proceso, el paso a paso. Es una buena práctica de proyecto. ¿De acuerdo? Número tres, estas enmiendas son efectivas a partir de mayo de 2024. Entonces, si yo tengo mi certificado vigente, yo no hago nada. Si el certificado se vence, yo tengo que pasar por todo este proceso para poder recertificar o en su defecto si voy a obtener el certificado por primera vez. Bien, con esto, por la cortedad de tiempo, paso, mis queridos amigos, a hablar de las conclusiones. Como siempre digo en todos mis seminarios, no son importantes estas 6 conclusiones que yo voy a colocar aquí, o sí son importantes, pero mucho más importantes son las conclusiones a las que ustedes puedan llegar
cualquier tipo de aprendizaje que se puedan llevar de este corto webinar, me interesaría mucho que lo tomen y lo lleven a la práctica y no vayan a correr a modificar todo su sistema de gestión. No, lo que tienen es que entender cuál es el impacto del cambio climático en el sistema de gestión y ver si es necesario o no cambiar el alcance y documentar todo el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, conclusiones. Uno, el cambio climático representa un desafío significativo para la seguridad y salud ocupacional. Ya vimos que afecta una amplia gama de aspectos relativos a la salud humana, ya que puede aumentar los riesgos para los trabajadores debido a eventos climáticos extremos, enfermedades relacionadas con el clima y cambios en los patrones de trabajo. Dos, la integración de consideraciones climáticas en el sistema de gestión de CCT es fundamental para garantizar la protección de los trabajadores y la continuidad en las operaciones en un entorno cambiante, sujeto a cambios climáticos extremos, ¿cierto? Tres, por ejemplo, en Quito acaba de ocurrir un incendio pavoroso que tardó 3 días en ser apagado y barrió con poblaciones, barrió con vidas humanas, lamentablemente. Eso es un evento climático extremo porque ocurrió debido a la sequía tan grande que estamos enfrentando este año. Tres, es necesario evaluar y adaptar la infraestructura, los equipos de monitoreo y medición, los procesos operativos y las medidas de seguridad para hacer frente a los riesgos climáticos y proteger la salud y bienestar de los trabajadores. Porque fíjense, nosotros por razones de tiempo trabajamos únicamente el capítulo 4, pero el siguiente capítulo que tengo que trabajar a fondo es el análisis de riesgo completo y desarrollar medidas de mitigación. ¿De acuerdo? Entonces, a eso va dirigida esta tercera conclusión. Cuarto, la identificación de nuevos riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático puede conducir a la implementación de acciones para mejorar la seguridad y salud ocupacional en un sitio de trabajo seguro y saludable, ¿correcto? Esto ya lo hablamos, la formación y concienciación de los trabajadores es vital y también sobre las medidas de prevención que son fundamentales para promover una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, fíjense, cuando yo haga mi matriz de análisis y riesgo por puestos de trabajo, entre los peligros que tengo que considerar son los peligros relativos a, por ejemplo, los cambios climáticos extremos, ¿sí? En general, la consideración del impacto del cambio climático en el sistema de gestión basado en 45.001-2018 es esencial para garantizar la protección de los trabajadores y la sostenibilidad de las operaciones en un mundo cada vez más afectado por eventos climáticos extremos y cambios ambientales. Con esto concluyo. Aquí tienen mis contactos y les comento que tenemos un curso de 8 horas para que todos puedan tener talleres prácticos de cómo realizar esta adaptación a los diferentes tipos de organización. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Espero que se lleven algo de aprendizaje de esta presentación. Muchas gracias por su atención de nuevo y me despido.